Ahora iniciando con respecto a lo que es la corriente alterna y corriente continua. Ya una vez conocida la ley de Ohm, la ley de Watt, la relación de todas estas variables, de las magnitudes eléctricas, ahora vamos a entender otra parte que también es crucial e importante para el desarrollo del curso con respecto a los sistemas solar fotovoltaicos. Y uno de esos aspectos es entender la diferencia que existe entre corriente alterna y corriente continua. La corriente continua o corriente directa o DC en sus siglas en inglés se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor. Bueno, ya sabemos, es corriente. La corriente es flujo de electrones a través de un conductor. Pero una de las características importantes de esto es que no cambia de sentido con el tiempo. Siempre circula en una misma dirección. Siempre circula en una misma dirección. El valor es constante. Y en un circuito eléctrico de corriente directa o corriente continua, siempre vamos a distinguir dos polaridades, un polo positivo y un polo negativo. Si nosotros dibujáramos esto en un gráfico, se representaría de esta manera. Y aquí vemos que en el eje de las Y tenemos entonces el término de voltaje, que es la tensión, y en el eje de las abscisas, o este eje horizontal, es el tiempo. ¿Qué vemos? Que es una línea recta totalmente horizontal, por lo que vemos que es un voltaje constante. Aquí faltaría como que dibujarle, pues, que iría solamente en este sentido, en una sola dirección. Si habláramos de un circuito eléctrico, entonces viéramos cómo circularía el flujo de electrones desde el polo negativo hasta el polo positivo. Y ese sería entonces el movimiento del sentido de la corriente, y estaríamos hablando entonces de corriente continua o corriente directa. Ahora, la corriente alterna, dice la palabra, bueno, su mismo apellido lo dice, alterna. ¿Qué es lo que alterna? Realmente la corriente va a alternar no solamente en la magnitud, sino también en el sentido. Ya no estaríamos hablando de un movimiento constante y en una sola dirección. Aquí ahora estamos hablando que tiene realmente un cambio en el tiempo. Y ese cambio en el tiempo es oscilatorio. Es oscilatorio, y es por eso que comúnmente encontramos en este tipo de sistema lo que serían las ondas sinusoidales, que serían como que las ondas puras, que es lo más recomendable en cuanto a la corriente alterna. ¿Por qué? Porque consigue una transmisión más eficiente de la energía. Ahora, aquí en este tipo de corriente no se habla de polaridades, no vamos a hablar ni de polo positivo ni de polo negativo. Aquí se habla de fases y de neutros. El número de fases, por lo general, es de 1, es de 2, es de 3, es decir, monofásico, bifásico y trifásico. Yo en las secciones anteriores les he hablado de sistemas monofásicos, las ecuaciones relacionadas a los sistemas monofásicos. Quiere decir que es una sola fase y con su neutro. Ahora, ¿por qué es oscilatorio? ¿Por qué varía la magnitud? Si nosotros volvemos a graficar lo que sería ese voltaje en el tiempo, aquí pareciera que fuera un poquito más complicado, pero vamos a entender un poco este gráfico. En primer lugar, quiero que me sigan la línea negra, esta línea negra que está aquí, que es la onda sinusoidal. Ahora, vemos que parte hacia un valor positivo, va variando el voltaje, y luego va hacia un valor negativo. Luego llega como a su mínimo, luego sube hasta un valor positivo, y luego baja a un valor negativo, y así sucesivamente. Por eso que se dice que varía tanto magnitud como
sentido, o sea que cuando hablamos de corriente alterna es porque es variable, o sea, esta característica de magnitud y el sentido es variable, variable, positivo, negativo, y así sucesivamente. Esta es una onda pura, la onda que vemos aquí, la línea negra, pero también podemos encontrarnos una onda cuadrada, que es la de color magenta. Podemos ver que esta es una onda cuadrada, y vemos la que es azul, que es una onda prácticamente rectificada. Y a medida que tú vas rectificando, tú puedes ir rectificando, puedes ir entonces logrando que estos triángulos, que rosado se convirtió en un triángulo azul, más pequeño, que de hecho dibuja o alcanza más el valor de la onda negra, y puedes ir rectificando hasta que puedas lograr simular una onda senoidal o sinusoidal, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a encontrar en muchas ocasiones equipos, sobre todo cuando estemos hablando de los inversores, en donde se debe seleccionar y cada uno de ellos te va a ofrecer un tipo de onda. Y aquí el que te ofrezca la onda pura o la onda senoidal, realmente va a ser uno de los mejores. Entonces, por eso estoy haciendo hincapié acá de conocer el tipo de onda que se manifiesta cuando hablamos de corriente alterna, y que cuál es de repente sus implicaciones en cuanto a la efectividad de la transmisión de energía. Entonces, ¿qué se busca? Que la corriente alterna realmente, si ya sabemos que cambia de magnitud y varía de sentido, pero que eso es cíclico, es una oscilación que se produce. ¿Y por qué es cíclico? Porque vemos que inmediatamente se vuelve a repetir. Entonces, lo que se busca es que ese tipo de onda sea lo más sinuosa posible. Otro parámetro que es de importancia y tiene relación con lo que estamos hablando con anterioridad es con la frecuencia. Y tiene relación con lo anterior, pues, con la parte cíclica que se menciona, en cuanto a que ya sabemos que esto es una onda sinoidal, ¿ok? Y que cuando vemos este tipo de gráficos ya debemos reconocer que el tipo de corriente con la cual se está trabajando es corriente alterna. Ella produce entonces este tipo de ciclos. Ahora, esa cantidad de ciclos, si yo la contabilizo en un tiempo determinado, entonces yo puedo determinar una nueva variable que se llama la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Pues cuando hay un fenómeno físico que se repite cíclicamente, el número determinado de veces durante un segundo de tiempo, ya aquí me están estableciendo cuánto es el tiempo, es un segundo, puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. Es decir, que la unidad con la que se mide la frecuencia es el hertz. Ahora, en palabras cortas, es decir, la cantidad de ciclos que yo pueda medir en un tiempo determinado, en este caso en un segundo, eso me va a dar la frecuencia. Y esa frecuencia viene en unidades de hertz. En otras palabras también, o gráficamente, si aquí yo tengo este gráfico, esto es lo que sería, esto es lo que me representa un ciclo. Vamos a ver, ¿qué es un ciclo? Inicia, sube, baja y llega hasta acá, hasta cero. Esto sería un ciclo. Si este ciclo se determinó en un segundo o se llevó a cabo en un segundo, quiere decir que la frecuencia de este gráfico es de un hertz, en un hertz. Ahora, si yo agarro este mismo tiempo que está aquí, fíjense que esto tiene la misma distancia que tiene esto acá, lo que refleja que es el mismo tiempo, ¿no? Solamente a manera de didáctica de poder entender esto. En este mismo tiempo de un segundo, en vez de hacerse una sola onda, un solo ciclo, perdón, un solo ciclo, vamos a ver cuántos ciclos hay aquí. Sería sube, baja y llega hasta aquí un ciclo.
sube, baja, 2 ciclos. Y así veo entonces sube y baja, y aquí tengo el tercer ciclo, aquí tengo el cuarto, y por último tengo entonces el quinto. Quiere decir que en este sistema mostrado acá, la frecuencia es de 5 Hz. Pero resulta que según las normas eléctricas, nosotros no trabajamos ni con 1 Hz ni con 5 Hz. Si estamos con la norma norteamericana, la frecuencia de esa corriente alterna es de 60 Hz. Y si trabajamos con normas europeas, la frecuencia es de 50 Hz. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo, en vez de tener en este caso 5 ciclos como el que tenemos aquí, vamos a tener 50. 50 Hz, lo que sería que cada ciclo se daría en 20 milisegundos. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver aquí, en este ciclo que tenemos acá, donde sube, baja y luego llega hasta aquí, hasta cero. Este tiempo es de 20 milisegundos. Si yo multiplico ese ciclo por 50, me va a dar un segundo. Por lo tanto, con la frecuencia de 50 Hz, cada ciclo tardaría 20 milisegundos. Usted puede hacer el ensayo y calcular cuánto serían entonces los milisegundos para cada ciclo en cuanto si un sistema trabaja a corriente alterna a 60 Hz.